Bien, muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Me presento. Mi nombre es Bismarck Seminario Morante. El día de hoy vamos a tener la sesión referida a aspectos de índole procesal, la nueva ley procesal del trabajo, valga la redundancia. Vamos a procurar optimizar el tiempo, estas 2 horas que se nos ha encargado la sesión. Vamos a comenzar examinando los principios de la nueva ley procesal del trabajo, conforme a lo que se nos ha indicado en la parte introductoria del curso. Creo que ya les han hecho llegar los materiales que les alcancé a los organizadores, a ICJ. Sin perjuicio de ello, voy a compartir por este medio las láminas del PPT. Quisiera, por favor, que si hubiera alguna pregunta durante la clase o al terminar, como gusten, formulen todas sus inquietudes. No tengo ningún problema, no tengo ningún problema que ustedes hagan las consultas, las interrogantes que consideren pertinentes. Lo ideal es que ustedes, al culminar la sesión, puedan haberse quedado con las conclusiones más relevantes, más importantes del tema que vamos a disertar en esta noche. Bien, está de más decirlo que les pediría, por favor, si no va a haber una intervención, tener apagados sus micrófonos para evitar interrupciones o interferencias en relación a lo que voy a ir explicando y en relación a las posibles participaciones de sus compañeros. Bien, entonces, por favor, tratemos de mantener los micrófonos apagados y si desean preguntar, encienden, o si no al final, con todo gusto les escucharé lo que ustedes me vayan a preguntar. Bien, a ver, vamos a compartir. Correcto, creo que sí se puede ver, ¿no? ¿Se puede ver las láminas, por favor? A ver, ¿me confirman? Ahora sí, profesor. Ahora sí. Ahora sí. Entonces vamos a ver. Lo ideal es captar las ideas principales de lo que vamos a explicar. Es un tema bastante amplio, obviamente nos quedaría muy corto el tiempo que se nos ha conferido por parte de los organizadores. Voy a procurar ser lo más concreto posible, para que ustedes también puedan comprender lo que yo voy a ir explicando y ustedes saquen sus conclusiones o quizás sustenten sus preguntas durante o al final de la sesión. Es muy probable que durante la explicación que voy a ir dando pueda tocar algunos casos o algunas experiencias que tengo en la actualidad en el ámbito de la magistratura, ¿no? Hay casos que uno va viendo en la práctica, en el día a día, y que ahora podrían tranquilamente ser objeto de conocimiento de ustedes, ¿no? Que vienen a aprender, que vienen a conocer un poco más sobre lo que tiene que ver con el derecho procesal laboral. Bien, dicho esto, vamos a comenzar a examinar el primer principio de la nueva ley procesal del trabajo. Este principio es uno muy conocido en el campo penal o procesal penal, para hacerlo más específico. Me refiero al principio de inmediación. Estoy seguro que si todos los aquí presentes son abogados, puedan tener una noción
de lo que es inmediación. Lo más común, lo más conocido es que se ha ido profundizando este principio desde la perspectiva, desde la óptica procesal penal. Pero ¿cómo se ve eso en el campo laboral, ¿no? En los procesos laborales en los que se aplica ya la nueva ley procesal del trabajo? Caso de Lima desde el año 2012 y otras cortes como Tacna, que fue la primera, desde el año 2010. ¿No? Entonces ya estamos a prácticamente 11 años, casi 12 años de implementación de la nueva ley desde la primera corte, que fue, como lo dije, la corte de Tacna, ¿no? Y luego las que le sucedieron de manera muy cercana, ¿no? El Cañete, La Libertad, Lambayeque, ¿no? Que son las cortes un tanto más antiguas en aplicar esta nueva herramienta procesal. Y de repente, si escribiera alguien que no es abogado, voy a procurar explicarlo con mucho detenimiento, con palabras sencillas, para que se pueda comprender. Bien, entonces vamos a comenzar. El principio de inmediación se tiene que entender como esta exigencia, ojo, exigencia, ¿no? De que el juez, ¿no? Se ponga en contacto directo con las demás personas que intervienen en el proceso. En otras palabras, acá no estamos ante un juez inquisitivo o un juez de oficina, si se quiere llamar en términos más comprensibles. No se necesita, no se requiere, no resulta coherente un juez que ande metido únicamente en su despacho, que no tenga ningún tipo de acercamiento, conocimiento, contacto con los interesados, en este caso las partes. Es decir, aquí el juez tiene que observar, tiene que ver, tiene que dialogar probablemente con los intervinientes en el proceso laboral. Ese contacto directo, esa visualización, ese escuchar, ese diálogo que puede haber entre el juez y las partes resulta de vital importancia. Recordemos que con la nueva ley procesal del trabajo lo que se busca es dinamizar el proceso laboral. Que con la antigua ley, la ley 26.636, antigua ley procesal del trabajo, era un proceso muy lento, ¿no? Un proceso donde lo escrito era lo que primaba y era obviamente un proceso pues altamente lento, ¿no? Muy pasible sus etapas, con plazos muy prolongados, con jueces, servidores judiciales que retrasaban en demasía el avance de un proceso. A eso hay que agregarle la abundante carga procesal que ya de hace mucho tiempo ostenta el Poder Judicial. Recordemos también que con la antigua ley, pues un proceso laboral, si es que llegaba hasta la Corte Suprema, podía tardar entre 4, 5 o hasta 6 años para que culmine de forma definitiva. O sea, estamos hablando de un tiempo muy excesivo para la pretensión, para la paciencia, para la tranquilidad de las partes. Entonces, eso generaba que como el juez estaba únicamente metido en su oficina, sentenciando, avanzando los procesos, generaba pues obviamente una sobrecarga. Mientras que con la nueva ley procesal del trabajo eso no es tanto, porque prácticamente el proceso termina, la audiencia termina, la audiencia de juzgamiento o la audiencia única, dependiendo del tipo de proceso, prácticamente termina en ese momento, ¿no? A lo mucho que dé la formalidad de la entrega de la sentencia, nada más. Pero en buena cuenta estamos ante una fórmula de dinamizar el proceso laboral. Es por eso que, como ya no queremos jueces de oficina, como les estaba indicando, ahora se requiere un juez dinámico, un juez activo, un juez que esté constantemente preguntando a efectos de poder obtener las conclusiones que correspondan y así emitir una decisión, una sentencia en este caso, ¿no? ¿Y eso en qué momento se da? Fundamentalmente al momento de la audiencia o las audiencias. Hay varios tipos de procesos
que están contemplados en la nueva Ley Procesal del Trabajo. Los más comunes, los más ordinarios son el proceso abreviado laboral y el proceso ordinario laboral propiamente dicho, ¿no? Son dos tipos de procesos, el proceso abreviado y el proceso ordinario laboral. Son los más comunes, los más recurrentes, no son los únicos. También tenemos pues de antemano el proceso cautelar, los procesos no contenciosos, los procesos de impugnaciones de laudos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los más usados, los más cotidianos son justamente los que estamos comentando, el proceso abreviado y el proceso ordinario. Cada uno con sus etapas, cada uno con sus plazos. En el caso del abreviado es un proceso que tiene una audiencia única. Creo que su propio nombre lo dice, es un proceso un tanto rápido. Yo diría bastante rápido, aunque no como se quisiera. Y eso ya depende mucho de la carga de procesos que tenga el determinado órgano jurisdiccional. Y el proceso ordinario sí se caracteriza por tener dos audiencias, una audiencia de conciliación y una audiencia de juzgamiento. La audiencia de conciliación fundamentalmente se da con el objetivo de que las partes puedan llegar a un acuerdo, que este acuerdo sea puesto en conocimiento del juez. El juez tendrá que evaluar a través de un test de disponibilidad de los derechos que se hayan podido acordar vía conciliación y finalmente llegar a una posible aprobación del acuerdo conciliatorio. Si el juez considera de que ese acuerdo lesiona derechos, por ejemplo, irrenunciables, eso generaría más bien una desaprobación del acuerdo conciliatorio. En todo caso, la alternativa intermedia sería comunicarles, saben que señores, ustedes plantean esto, sin embargo, esto estaría contraviniendo esto, esto y esto, ¿no? Lo que en buena cuenta generaría la necesidad de corregir de esta cierta manera, ¿no? Entonces, es una cuestión de análisis, una cuestión de examen, pero obviamente esto se obtiene gracias a que el juez está, como lo decía, en contacto con las partes. ¿Se imaginan si un juez quisiera aprobar una conciliación? ¿Cómo lo va a hacer si tiene las partes enfrente? Si no escucha sus propuestas, si no escucha la propuesta y la aceptación de una u otra de las partes. Es fundamental tener un contacto directo. En el caso de la audiencia y juzgamiento, imaginemos que no hay una conciliación. Pasamos a juzgamiento, lo que en penal se conoce como juicio oral. Acá se llama juzgamiento, en laboral. Pues el juez tiene que preguntarle a las partes, al demandante y al demandado, qué pasó en tal fecha, de repente alguna situación concreta que le interese, algún hecho que no le ha quedado muy claro, ¿no? Entonces, un rol activo. En lo que respecta a la actuación probatoria, si yo voy a actuar de repente una declaración de parte, quiero ver qué me responde el demandante o el demandado, de qué forma, si titubea, si es totalmente seria su exposición, si es, no sé, tal vez generar una certeza, convicción, ¿no? O tal vez duda, no hay claridad, entre otras cosas, es evidente que estamos pues ante una posible declaración que oculte información real. Todas esas cosas se van dando, se van viendo, obviamente con la experiencia y con el contacto, el conocimiento que tiene el juez en relación a sus interesados, ¿no? En este caso a las partes. Están frente a él discutiendo una situación con el objetivo de poder solucionar su conflicto. Bien, ahora, ¿qué caracteriza a la inmediación como principio? Bueno, para un poquito ampliarlo, ¿no? Las partes deben estar presentes y los demás sujetos procesales que puedan existir. Peritos, testigos, ¿no? Litis consortes, si escribió el caso, que son las personas que debieron haber formado o tendrían que formar parte del proceso. De repente, la propia parte, si es que hay una declaración de parte, tiene que estar presente, no puede solamente su abogado. En el caso de los testigos, hay que tener mucho cuidado, porque si yo propongo un testigo, ya sea demandante o demandado,
tengo que asegurarme que asista el día de la audiencia. ¿De qué serviría que yo proponga un determinado testigo o perito y finalmente no vaya? Yo tengo que asegurar su presencia, su asistencia a la audiencia. Todos tienen que estar frente al juez, ¿no? Lo segundo es tener en cuenta la ausencia de un intermediario entre los sujetos, ¿no? Procesales y el juez. Antes, con la antigua ley procesal del trabajo, lamentablemente habían algunos magistrados que no cumplían con esto. ¿Qué hacían? Le delegaban a sus asistentes o a sus secretarios que hagan las audiencias, lo cual obviamente perjudica de forma tremenda a lo que tiene que ver con la continuidad y conocimiento de los casos que mantiene el juzgado, ¿no? ¿Quién mejor que el juez que tras estudiar su expediente, tras ver el caso, conocerá los pormenores de cada uno de ellos? Y además también tenemos en el presente que a nivel constitucional tenemos el derecho al debido proceso, ¿no? Este derecho es un derecho fundamental que está reconocido en nuestra Constitución Política, artículo 139, inciso 3, y que exige que se respeten todos y cada uno de las etapas de un proceso judicial o también un procedimiento administrativo. Todas y cada una de las etapas. Uno de los componentes del debido proceso es el derecho a la defensa. Otro componente que está incluido en el derecho al debido proceso es el derecho a obtener el conocimiento del proceso judicial por el juez natural, o sea, el juez que debe conocer. El derecho a un juez natural es el derecho a contar con un juez que conozca el proceso y que lo haga de manera correcta, libre, voluntaria, ¿no? O en todo caso voluntaria a nivel de lo que el sistema del Poder Judicial le asigna aleatoriamente, ¿correcto? Porque el sistema, cuando uno ingresa a un proceso judicial, una demanda, aleatoriamente le distribuye a un juzgado. Ese juzgado es el que se considera juez natural. Sin embargo, debería revisar si es que efectivamente es competente. Si no lo es, tendría que declarar su incompetencia, inhibirse y enviarlo al juez o al juzgado que considere pertinente, ¿no? Ahora bien, recordemos